El Yoga Sutra de Patanjali es un texto fundamental y fundacional del yoga escrito en sánscrito clásico por el sabio Patanjali. Se trata de una colección de 196 aforismos que guían la práctica y la filosofía del yoga. La palabra sutra significa hilo en sánscrito, y estos aforismos son precisamente hilos de sabiduría que tejen una comprensión profunda del yoga. El Yoga Sutra se divide en 4 capítulos llamados padas en sánscrito. El primero, el Samadhi-pada, se centra en la naturaleza del yoga y la mente y describe el estado de Samadhi, que es la absorción meditativa profunda. El segundo, el Sadhana-pada, trata sobre la práctica del yoga, incluyendo los 8 pasos de la Ashtanga Yoga, que son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. El tercero, el Vibhuti-pada, explora los poderes y habilidades que se pueden desarrollar a través de la práctica del yoga, conocidos como siddhis. Y el cuarto y último, el Kaivalya-pada, se enfoca en la liberación y la trascendencia, describiendo el estado de Kaivalya, que es la liberación completa y la unión con el absoluto. Cada uno de estos capítulos aborda diferentes aspectos de la práctica y la filosofía del yoga, proporcionando una estructura clara y concisa para su comprensión. Patanjali, el autor de este sutra, es una figura enigmática cuya vida y época exacta son objeto de especulación. Se cree que nació en India y vivió en algún momento entre el siglo V a.C. y el siglo IV después de Cristo, siendo las fechas exactas inciertas. El impacto del Yoga Sutra de Patanjali ha sido profundo y duradero. En el hinduismo, donde se considera un texto sagrado, ha influido en la práctica y la filosofía del yoga, integrándose en las enseñanzas espirituales y filosóficas de esta tradición. En el budismo, especialmente en las corrientes Mahayana y Vajrayana, se han adoptado técnicas similares para alcanzar la armonía espiritual. Además, el Yoga Sutra ha influido en otras corrientes de pensamiento y prácticas espirituales, destacando su relevancia y universalidad a lo largo del tiempo. Capítulo primero. El Samadhi-pada. 1. Aquí comienza la enseñanza del yoga. 2. El yoga es la cesación de los vrittis o fluctuaciones de la mente. 3. Entonces el espectador adquiere la capacidad de permanecer en su naturaleza original. 4. En los otros estados hay identificación con las fluctuaciones mentales. 5. Las principales fluctuaciones mentales son 5, las cuales se pueden dividir en dolorosas y no dolorosas. 6. Estas 5 principales fluctuaciones mentales son conocimiento correcto, conocimiento errado, imaginación, nidra o sueño profundo y memoria. 7. El conocimiento correcto proviene de las siguientes fuentes: percepción directa, deducción o inferencia y testimonio o revelación. 8. El conocimiento errado es una concepción falsa de una idea o un objeto cuya naturaleza real no se corresponde a ese concepto. 9. Seguir el conocimiento a través de la palabra, pero sin el objeto, es imaginación o fantasía.
10. Nidra es aquella fluctuación de la mente que implica una ausencia de contenido. 11. La memoria es retener en la mente las impresiones captadas de los objetos percibidos y las experiencias vividas. 12. El cese de las fluctuaciones de la mente se logra a través de abhyasa y vairagya. 13. Abhyasa debe convertirse en un hábito que hay que establecer con empeño. 14. Abhyasa queda establecida firmemente cuando es practicada por largo tiempo, con regularidad, persistencia y dedicación. 15. Cuando una persona cesa en el deseo de los objetos percibidos, de los eventos experimentados o de aquello que ha escuchado, se llama vairagya. 16. La suprema libertad surge cuando hay conocimiento del purusha y desapego de las gunas o cualidades materiales. 17. Samprajñata es la asociación con el razonamiento, la reflexión, la dicha y el sentido de la individualidad. 18. El estado de cesación es precedido por abhyasa y deja solo las impresiones latentes o samskaras. 19. Bhava es la causa de aquellos que no están encarnados y de los que están fusionados con prakriti. 20. Para los demás, la práctica se basa en la fe, la energía, la memoria, el samadhi y la sabiduría. 21. Cuando se intensifican la fe y el esfuerzo, más cercano está el objetivo. 22. Los resultados dependen de la fe que surge de las condiciones leves, medianas y extremadamente fuertes. 23. O por Ishvara Pranidhana. Nota aclaratoria. Ishvara Pranidhana significa devoción a Ishvara o Dios. Fin de la nota. 24. Ishvara es un ser muy especial, intacto de aflicciones, de actos y de indicios de karma y sus resultados. 25. En él deviene la semilla de la infinita omnisciencia. 26. Él es el maestro aún de los antiguos maestros, no estando limitado por el tiempo. 27. El verbo que lo manifiesta a él es Om. 28. Debe repetirse Om y meditar en su significado. 29. Con esta práctica se logra el conocimiento de la introspección y la destrucción de los obstáculos. 30. La enfermedad, pereza mental, duda, falta de entusiasmo, letargo, apego a los placeres sensorios, falsa percepción, no poder lograr concentración y perderla cuando se logra, son las distracciones obstructoras. 31. Los síntomas que acompañan a la distracción y no retención de la concentración son aflicción, angustia mental, temblor del cuerpo, respiración irregular. 32. Como remedio, se debe practicar abhyasa en un solo principio. 33. Amistad, compasión, alegría e indiferencia al pensar respectivamente en temas como felicidad, infelicidad, bueno y malo, pacifican la mente. 34.
También se puede controlar la mente por la exhalación y retención del prana. 35. Cuando surge una actividad mental enfocada en un objeto, esto estabiliza la mente. 36. O por la meditación en Jyotismati o luz interior, que está más allá de toda aflicción. 37. O enfocando la mente en un objeto libre de apego. 38. O mediante el conocimiento que surge de suapna o los sueños y de nidra o sueño profundo. 39. Por la meditación en cierta cosa que a uno le atrae como algo bueno. 40. El control de la mente abarca desde lo más diminuto, como un átomo, hasta la grandeza más grande. 41. Samapati es un estado de completa absorción de la mente que está libre de fluctuaciones en los tres tipos de objetos, como observador, observado y los sentidos, tal como un cristal pulido toma el color de aquello sobre lo que está apoyado. 42. En este estado de samadhi, tomando en cuenta las alternancias conscientes entre palabra, conocimiento verdadero y percepción sensible, el estado mental confuso se denomina Savikarta Samapati. 43. Nirvitarka se produce después de la clarificación de la memoria, cuando la mente está desprovista de su propia percepción y solo brilla por dentro el conocimiento verdadero del objetivo. 44. Solamente con esta explicación, Savikara Samadhi, Nirvikara Samadhi y estados más sutiles de Samadhi han sido explicados. 45. Los estados de Samadhi con respecto a objetivos más sutiles ascienden hasta Prakriti. 46. Aquellos estados que han sido explicados anteriormente son sólo Samadhi con semilla. 47. Después de volverse absolutamente perfecto en Nirvikara Samadhi, la luz espiritual amanece. 48. Allí, en los límites de Nirvikara Samadhi, la superconciencia se nutre de la experiencia cósmica. 49. Este conocimiento es diferente del conocimiento adquirido a través del testimonio y la inferencia, porque tiene un objetivo especial. 50. A medida que esta cualidad mental de reciente adquisición se va reafirmando gradualmente, domina las otras tendencias mentales basadas en la comprensión defectuosa. 51. La mente alcanza un estado en el que no hay impresión de ninguna clase. Es abierta, límpida, simplemente transparente. Capítulo 2. El Sadhana Pada. 1. Tapas, Swadhyaya e Ishwara Pranidhana constituyen el Kriya Yoga. Nota aclaratoria. Tapas significa disciplina o austeridad. Swadhyaya significa autoestudio y estudio de los textos sagrados. Fin de la nota. 2. Esto se practica para desarrollar la conciencia de Samadhi y con el propósito de reducir la causa de las aflicciones. 3. Las causas de las aflicciones son avidya o ignorancia,
asmita o ego, raga o apego, dvesha o aversión y abhinivesha o miedo a la muerte. 4. Avidya es campo de acción de los obstáculos consecuentes, en el estado latente, tenue, interrumpido y activo. 5. Avidya es confundir lo perecedero o no eterno, impuro, malo y sustancioso, con lo eterno, puro, bueno y Atman respectivamente. 6. Asmita es la identificación de la capacidad de ver con lo que se ve, como si fueran una sola entidad. 7. Raga es el placer que acompaña al gusto. 8. Dvesha es el dolor que acompaña a la repulsión. 9. Abhinivesha es el deseo de vida autosostenida que domina todo, aún lo aprendido. 10. Estos obstáculos pueden ser reducidos por involución cuando son sutiles. 11. Las fluctuaciones de la mente se eliminan mediante la meditación o dhyana. 12. Las impresiones de las acciones que tienen su raíz en las aflicciones son experimentadas en nacimientos vistos y no vistos. 13. Cuando la raíz está presente, sus frutos son el nacimiento, la duración de la vida y las experiencias. 14. Estos frutos tienen como resultado placer y dolor debido a la virtud y el vicio. 15. En el caso de aquel que tiene discernimiento, todo es doloroso por el dolor producido por el cambio, el sufrimiento agudo, los samskaras y por oposición también debido a las gunas y a los vritis. 16. El sufrimiento que aún no ha llegado debe ser evitado. 17. La causa de las acciones que producen efectos dolorosos es la incapacidad para distinguir al observador de lo observado. 18. El observador tiene las propiedades de luz, actividad y estabilidad. Es de la naturaleza de los elementos y de los órganos sensitivos y tiene como objetivos la experiencia y la liberación. 19. Vishesa, Avishesa, Lingamatra y Alinga son las etapas de las gunas. Nota aclaratoria. Vishesa se refiere a los objetos específicos y diferenciados que percibimos en el mundo. Avishesa se refiere a los objetos no diferenciados o genéricos. Lingamatra se refiere a un estado en el que solo queda una indicación sutil de la existencia de los objetos, sin una forma concreta, y Alinga es el estado más sutil y abstracto, donde no hay ninguna indicación o señal de los objetos. Es el estado más puro de las gunas. Fin de la nota. 20. Drashta o el observador interno, que es sólo la capacidad de ver, aunque puro, parece ver a través de los contenidos de la mente o pratyaya. 21. La naturaleza de lo observado o prakriti es sólo para el propósito del purusha o conciencia pura. 22. Aunque para aquel cuya meta se cumple, lo observado se vuelve inexistente, sigue existiendo y siendo útil para otros. 23. La causa de la percepción de la naturaleza propia es samyoga, la unión de purusha y prakriti. 24.
La causa de esto es avidya. 25. Samyoga desaparece por la ausencia de avidya. Esta cesación conduce a la liberación del purusha. 26. El medio para la cesación del sufrimiento es el conocimiento ininterrumpido de viveka o discernimiento. 27. Hay 7 etapas de iluminación para este purusha. 28. A través de la práctica de las distintas partes del yoga, la impureza disminuye hasta que el aumento del conocimiento espiritual culmina en la conciencia de la realidad. 29. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi constituyen las 8 partes de la disciplina del yoga. Nota aclaratoria. Yama son las disciplinas morales. Niyama son las observaciones personales. Asana se refiere a las posturas físicas. Pranayama se refiere a las técnicas de respiración. Pratyahara es el retiro de los sentidos. Dharana es la práctica de concentrar la mente en un solo punto o idea. Dhyana significa meditación y samadhi es el estado de iluminación donde se trasciende el ego y la dualidad. Fin de la nota. 30. Ahimsa o no violencia, satya o verdad, asteya o integridad, brahmacharya o continencia y aparigraha o desapego son los principios de yama. 31. Cuando se practican universalmente sin excepción, independientemente de las circunstancias de nacimiento, lugar y hora, estos devienen en la gran disciplina. 32. Pureza, contentamiento, austeridad, estudio de uno mismo e Ishvara Pranidhana son los niyama. 33. Cuando surgen pensamientos negativos, se deben cultivar los pensamientos opuestos. 34. Los pensamientos negativos, como la violencia y otros, ya sean cometidos, causados o aprobados, ya sea por codicia, ira o engaño, ya sean leves, moderados o intensos, resultan en sufrimiento y en ignorancia interminable. Por lo tanto, se deben cultivar los pensamientos opuestos. 35. Cuando uno está firmemente establecido en ahimsa, en su presencia los demás abandonan la hostilidad. 36. Cuando uno está establecido en satya, sus acciones y sus resultados se vuelven consistentes. 37. Estando firmemente establecido en asteya, todas las gemas se presentan. 38. Estando firmemente establecido en brahmacharya, se obtiene vidya o vigor. 39. Cuando uno está firme en aparigraha, se comprende el propósito de la existencia. 40. De la pureza proviene la indiferencia hacia el cuerpo y el desapego hacia los demás. 41. Con la práctica de la pureza mental, alegría, concentración, el control de los sentidos, se adquiere la aptitud para ver el Atman. 42. A partir del contentamiento se obtiene la felicidad suprema. 43. Practicando austeridad, las impurezas se destruyen
y surge la perfección en el cuerpo y los órganos sensitivos. 44. La unión con la deidad deseada se produce a través de la autoobservación. 45. El éxito en Samadhi proviene de Ishvara Pranidhana. 46. La asana debe ser firme y confortable. 47. A través del esfuerzo relajado y la contemplación de Ananta o infinito. 48. Entonces no habrá perturbación por las dualidades. 49. Cuando esto se logra, la regulación del movimiento de inhalación y exhalación es pranayama. 50. El control de la inhalación, exhalación y retención se observa en relación con el lugar, el tiempo y el número y se vuelve prolongado y sutil. 51. El cuarto estado del pranayama es aquel que trasciende el objeto interno y externo. 52. Entonces lo que cubre la luz desaparece. 53. Y la mente se vuelve apta para dharana. 54. Pratyahara ocurre cuando los sentidos no están en contacto con sus objetos respectivos y se asemejan a la naturaleza de la mente. 55. Entonces los sentidos están completamente bajo control. Capítulo 3. El Vibhuti-pada. 1. Dharana es la fijación de la mente en un punto. 2. Dhyana es el flujo ininterrumpido de la atención hacia un solo objeto. 3. El samadhi es cuando solo brilla el objeto de la meditación, como si la propia identidad del meditador estuviera ausente. 4. Los tres juntos constituyen samyama. 5. Dominando el samyama, amanece la luz de la conciencia elevada. 6. Eso debe ser aplicado a diferentes estados sutiles de la conciencia. 7. Los tres juntos son más sutiles con relación a los anteriores. 8. Esos tres son menos sutiles que Nirvija Samadhi. 9. El surgimiento y la desaparición de los samskaras, así como la penetración de la mente en el momento de la supresión, constituyen Nirodha Parinama. 10. El flujo se vuelve tranquilo por la impresión de la repetición. 11. La transformación del estado de concentración en el que la mente se enfoca en todos los objetos y luego en uno solo se llama Samadhi Parinama. 12. Entonces, nuevamente, cuando la mente se estabiliza en la calma y la actividad, se produce la transformación de la mente en un estado de concentración unidireccional. 13. Por esto, la transformación de los elementos y los sentidos, que se manifiesta en la forma de Dharma, es explicada. 14. Dharmi es quien sigue el Dharma, que es tranquilo, manifestado e indescriptible. 15. La causa de la diferencia en la transformación es la diferencia en la secuencia. 16.
El conocimiento del pasado y del futuro surge al ejercer samyama sobre las tres parinamas. 17. Al observar la distinción entre el sonido, el significado y la percepción, se desarrollan samskaras. A través del samyama de esta distinción se obtiene el conocimiento de los sonidos de todas las criaturas. 18. Por la percepción directa de los samskaras se obtiene el conocimiento de vidas anteriores. 19. El conocimiento de la mente de los demás se obtiene como resultado de la práctica de samyama. 20. Pero no se apoya en sí mismo, ya que no es el objetivo último de samyama. 21. Mediante la práctica de samyama en la forma del cuerpo, cuando se suspende la capacidad de percepción y la luz del ojo no se conecta con la forma, el yogi obtiene la invisibilidad. 22. El karma es de dos tipos, activo y latente. Ejerciendo samyama sobre ellos, se obtiene el conocimiento del momento de la muerte. 23. Ejerciendo samyama sobre la amabilidad y otras cualidades, se adquieren estas habilidades. ¿Estás buscando proteger tus ahorros? Hacelo de forma simple, fácil y rápida. Invertí en CDRs, dólar MEP o acciones. El momento es ahora. Abrí tu cuenta hoy mismo en Bull Market Brokers. Es el momento de sacar tu tarjeta. Agarra el celular, bájate la app y saca tu tarjeta. Hacelo ahora. (24) Practicando samyama sobre lo fuerte, como la fuerza de un elefante, se desarrolla una fuerza similar. 25. Al aplicar samyama en la luz de la actividad mental, se obtiene el conocimiento de lo sutil, lo oculto y lo distante. 26. Aplicando samyama sobre Surya, se obtiene el conocimiento del cosmos. 27. Ejerciendo samyama sobre la luna, se obtiene el conocimiento de la posición de las estrellas. 28. Ejerciendo samyama sobre Dhruva, se obtiene el conocimiento de los movimientos celestiales. 29. Al ejercer samyama en el centro del ombligo, se obtiene el conocimiento de la disposición del cuerpo. 30. Al ejercer samyama sobre la garganta, el hambre y la sed retroceden. 31. La estabilidad se adquiere ejerciendo samyama sobre el kurma nadi. 32. Ejerciendo samyama sobre la luz de la cabeza, se obtiene la visión de los siddhas. 33. A través de la percepción intuitiva, todo se revela. 34. Ejerciendo samyama sobre el corazón, surge la percepción de la conciencia. 35. El disfrute o boga es el resultado de la confusión entre sattva y el purusha. Esta confusión se debe a que el purusha se percibe como el que disfruta, aunque en realidad es para el beneficio de sattva. Al practicar samyama entre el interés propio y el interés ajeno, se obtiene el conocimiento del purusha. 36. A partir de ahí surgen la intuición, la audición, la sensación,
la visión, el gusto y el olfato sobrenaturales. 37. Estos son obstáculos en el samadhi, pero en el estado de conciencia del mundo son siddhis. 38. Por la atenuación de la causa de la atadura y por el conocimiento del camino, la mente puede entrar en otro cuerpo. 39. Al dominar Udana, se logra la no adhesión al agua, al lodo, a los objetos espinosos y la capacidad de levitar. 40. Al dominar Samana, el cuerpo resplandece. 41. A través del samyama en la relación entre el oído y el akasha se obtiene la audición divina. 42. Ejerciendo samyama en la relación entre el cuerpo y el akasha y por la unión con la ligereza del algodón, se obtiene la capacidad de moverse por el akasha. 43. Cuando la actividad mental se dirige hacia el exterior sin distracción, se alcanza el estado de Mahavideha, y entonces se disipan los velos que cubren la luz. 44. El dominio sobre los bhutas o elementos se obtiene por samyama sobre los estados burdos, sutiles e interpenetrantes y sobre el propósito de los bhutas. 45. Mediante Ishwara Pranidhana se obtiene siddhi en samadhi. 46. La perfección del cuerpo físico incluye belleza, gracia, fuerza y dureza como el diamante. 47. Mediante samyama en la percepción, la forma, asmita, la conexión y el propósito, se logra el dominio sobre los sentidos. 48. De allí siguen la velocidad de la mente, la libertad de los sentidos y el dominio sobre la materia primordial. 49. Solo a través del conocimiento de la diferencia entre sattva y el purusha se logra el dominio sobre todos los estados de existencia y se alcanza la omnisciencia. 50. A través de Vairagya, incluso la semilla del defecto se destruye y se alcanza Kaivalya. 51. Habiendo sido invitado a un lugar elevado, no debe haber apego ni orgullo, ya que esto puede llevar a consecuencias no deseadas. 52. Del samyama sobre el momento y su secuencia surge el conocimiento nacido del discernimiento. 53. Debido a la imposibilidad de distinguir entre dos causas que son iguales en especie, características y lugar, se puede inferir que son lo mismo. 54. El conocimiento discernidor que surge de la percepción clara incluye todos los objetos, en todos los aspectos y en todas las secuencias. 55. Kaivalya se alcanza cuando hay pureza y equilibrio perfecto entre sattva y el purusha. Capítulo 4. El Kaivalya Pada. 1. Los siddhis se pueden obtener por nacimiento, por medio de hierbas, mantras, tapas o samadhi. 2. La transformación de una especie en otra se debe a la sobreabundancia de Prakriti. 3. Las causas instrumentales no son las que impulsan la acción de Prakriti, sino la eliminación de obstáculos, como un agricultor prepara el terreno para que las plantas crezcan. 4.
las mentes creadas surgen de la identificación con Asmita. 5. En la diversidad de actividades, una sola mente actúa como la fuerza impulsora para el conjunto. 6. Allí, lo que nace de dhyana está libre de impresiones. 7. Para los yogis, el karma no es ni blanco ni negro. Para los demás, es de 3 tipos. 8. Entonces, solo se manifiestan las vasanas que son congruentes con el fruto de las acciones. 9. Aunque las experiencias estén separadas por nacimiento, lugar, tiempo y circunstancias, hay una continuidad debido a la uniformidad de la memoria y los samskaras. 10. No tienen principio y el deseo de vivir es eterno. 11. Dado que la causa y el efecto, el soporte y el objeto están ligados, con su desaparición eso también desaparece. 12. El pasado y el futuro existen en su propia forma debido a la diferencia en las características inherentes de los caminos. 13. Las gunas son manifiestas y sutiles, siendo su esencia. 14. La verdadera naturaleza de un objeto se revela a través de la unidad en la transformación. 15. Aunque los objetos sean iguales, los caminos de ellos se pueden separar debido a la diferencia en la mente. 16. Un objeto no depende de una sola mente. Si no fuera percibido, ¿qué sería de él? 17. Debido a que la mente está coloreada por sus propias impresiones y condicionamientos, el conocimiento del objeto es desconocido. 18. Las fluctuaciones de la mente son siempre conocidas por el Purusha debido a su inmutabilidad. 19. La mente no es autoiluminada porque es un objeto de percepción. 20. No se puede tener dharana en 2 cosas al mismo tiempo. 21. Cuando la mente no está percibiendo internamente, hay una identificación excesiva del buddhi o intelecto con el propio buddhi y también hay recuerdos y samskaras. 22. Cuando la conciencia no se desplaza y asume la forma de aquello que se percibe, hay conocimiento directo del propio buddhi. 23. El conocimiento del observador y lo observado es la mente que comprende todo. 24. Y aunque la mente esté coloreada por innumerables vasanas, existe para el Purusha debido a su naturaleza de actuar en conjunto. 25. Para quien tiene una visión clara y específica, cesa la identificación con el ego. 26. Entonces, la mente, inclinada hacia el discernimiento o viveka, se dirige hacia Kaivalya. 27. Durante el estado de viveka o discernimiento, surgen otros pratyayas debido a los samskaras. 28. La eliminación de estos obstáculos se menciona como similar a la eliminación de las aflicciones. 29. El Dharmamegha Samadhi surge para quien no está apegado ni siquiera al conocimiento más elevado y ha alcanzado el discernimiento total. 30. Entonces cesan las aflicciones y el karma.
31. Entonces, para quien está libre de todas las impurezas y velos, el conocimiento es infinito y lo que queda por conocer es insignificante. 32. Entonces, para aquellos que han alcanzado su propósito, la sucesión de transformaciones de las gunas llega a su fin. 33. La sucesión de cambios que corresponde a cada momento se percibe claramente al final de la transformación. 34. La disolución de las gunas que ya no sirven al propósito del Purusha es Kaivalya, donde el Purusha se establece en su propia naturaleza, que es conciencia pura.